Muy buenos días, estimados alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Y bien, pues darles la bienvenida al curso de lenguaje con un nuevo tema que tenemos que aprender el día de hoy. Entonces, para ello voy a pedirte que estés atento a la explicación de la clase. A continuación te presentaré el tema que vamos a tratar. Bien. Bien, nuestro tema del día de hoy se titula el adverbio. El adverbio. Y nos preguntaremos entonces qué es el adverbio. El adverbio es una categoría gramatical invariable, o sea, no varía, ¿ya? Ya que no presenta accidentes gramaticales. No presenta accidentes gramaticales como ya conocemos, ¿no? Género, número, en lo que es del sustantivo, ¿no? Y es conocido, dice, como el modificador de modificadores. Modificador de modificadores. Porque modifica al adjetivo. ¿Ya? Modifica al adjetivo, al verbo y también puede modificar a otro adverbio. Además, expresa ideas de tiempo, lugar, cantidad, modo, entre otros, ¿ya? Entonces, eso es el adverbio, ¿ya? Es conocido como el modificador de modificadores, ¿ya? Y no presenta accidentes gramaticales, ¿ya? Eso que quede bien claro, ¿ya? Entonces puede modificar a un adjetivo, a un verbo y a otro adverbio también, ¿ya? Entonces debemos de saber bien que el adverbio va a expresar ideas de tiempo, ¿qué más? Lugar, cantidad, modo, entre otros. Ya, muy bien. Seguimos entonces ahora. Vamos a ver lo que es la clasificación de los adverbios. Bien, clasificación de los adverbios. Como ves tú, aquí hay 4 tipos o 4 clases de adverbios. Y esas clases las vamos a estudiar y aprenderla para poder reconocer cuáles son esos adverbios. Tenemos primeramente el adverbio de modo. Al hablar del adverbio de modo, va a responder a la pregunta ¿cómo? ¿Ya? ¿Cómo? Y debemos de saber cuáles son esos adverbios, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, bien, mal, suavemente, delicadamente, rápidamente, velozmente, dulcemente y así. Disculpen. Muy bien. Bien, entonces las palabritas como las que estoy mencionando, bien, mal, suavemente, rápidamente, dulcemente, esas palabras tienen que ver con el adverbio de modo, ¿ya? En una oración siempre o en un enunciado vamos a encontrarnos con estas palabras y nos estaríamos refiriéndonos ¿a quién? A los adverbios de modo. El ejemplo dice, se lo dijo dulcemente, ¿no? Se lo dijo dulcemente. Ahí está el adverbio de modo. ¿Cómo se lo dijo? Dulcemente. Otra oración puede ser, disculpen, Luis camina lentamente a tu lado. Luis camina lentamente a tu lado. La palabra lentamente es un adverbio de modo. ¿Cómo camina Luis? Lentamente. Muy bien.
Y así entonces tenemos el adverbio de modo. Ahora vamos a ver el adverbio de tiempo. El adverbio de tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Ya? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo es? ¿Cuándo sucede? ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué palabras integran los adverbios de tiempo. ¿Qué palabras puedo reconocer para que sea adverbio de tiempo? Esas palabras son ahora, mañana, ayer, todavía, anoche, temprano, pronto, todo lo que indica tiempo, el tiempo. Entonces, por eso ahí estoy colocando etcétera porque hay más palabras, ¿no? El ejemplo es, ayer me encontré con Fabián. El adverbio de tiempo es la palabra ayer, ¿ya? Ayer. Entonces, ¿cuándo me encontré con Fabián? Ayer, ¿no? Así nos respondemos la pregunta para saber el adverbio de tiempo. Anoche cenamos en un restaurante cerca al mar. ¿Cuándo cenamos en un restaurante cerca al mar? ¿Cuándo fue? Anoche, ¿no? Anoche es el adverbio de tiempo. Bien, ahora vamos a ver los adverbios de lugar. Al hablar los adverbios de lugar, va a responder a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde será? ¿Dónde vive? ¿Dónde es? ¿No? Entonces, las palabritas que implican adverbios de lugar son aquí, ahí, allí, afuera, acá, atrás, abajo, encima, detrás. Y ahí tenemos varias palabras que son adverbios de lugar. El ejemplo dice, el jarrón se encuentra encima de la mesa. La palabra encima es un adverbio de lugar, ¿ya? Encima es un adverbio de lugar porque decimos la pregunta. ¿Dónde está el jarrón? ¿O dónde se encuentra el jarrón? Entonces nosotros podemos responder encima de la mesa. Muy bien. Ahora, vamos con los adverbios de cantidad. Cuando hablamos de cantidad va a responder a la pregunta ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me dio? ¿No? Entonces, ¿cuánto? ¿Y qué palabras se reconocen como adverbios de cantidad? Como adverbios de cantidad podemos reconocer las siguientes palabras. Mucho, menos, poco, bastante, demasiado, algo, ¿sí? Algunos, así, ¿no? Entonces, reconocemos de esta manera los adverbios de cantidad que expresan cantidades, ¿sí? Bien, esos son los adverbios. Entonces, el ejemplo que te he colocado es, yo comí demasiado pescado. Ahí tienes la palabra demasiado. Es un adverbio de cantidad. ¿Sí? ¿Cuánto comí? Demasiado, pues, demasiado pescado. ¿Sí? El vecino de la esquina es bastante enojón. La palabra bastante es un adverbio de cantidad. ¿Sí? Entonces, así tenemos los ejemplos en donde podemos encontrar adverbios según su clase, de modo, de tiempo, de lugar, de cantidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos los cuatro clases de adverbios que ustedes, para el grado de ustedes, deben de conocerlo. Hay más tipos de adverbios, ¿ya? Pero por el momento, para cuarto grado, estamos enseñando 4, ¿ya? Entonces,
Vamos a retroalimentar nuestro aprendizaje del día de hoy con los ejercicios de nuestro libro, ¿ya? A continuación, entonces, haremos los ejercicios de nuestro libro.